there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine. I am satisfied, one, that war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip. Cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional anunció que buscaba órdenes de arresto contra líderes israelíes y de Hamas, emitió una advertencia críptica. Insisto en que todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de esta corte deben cesar de inmediato. Karim Khan no proporcionó detalles específicos de los intentos de interferir en el trabajo de la CPI, pero señaló una cláusula en el tratado fundacional de la corte que convertía cualquier interferencia de este tipo en un delito penal. Si la conducta continuaba, añadió, mi oficina no dudará en actuar. El fiscal no dijo quién había intentado intervenir en la administración de justicia ni cómo exactamente lo habían hecho. Pero como afirma una investigación de The Guardian y las revistas israelíes Más 972 y Local Call, Israel ha llevado a cabo una guerra secreta de casi una década contra la Corte. El país desplegó sus agencias de inteligencia para vigilar, hackear, presionar, difamar y supuestamente amenazar al personal superior de la CPI en un esfuerzo por frustrar las investigaciones de la Corte. La inteligencia israelí capturó las comunicaciones de numerosos funcionarios de la CPI, incluidos Khan y su predecesora como fiscal, interceptando llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos y documentos. Una comunicación interceptada recientemente sugirió que Khan quería emitir órdenes de arresto contra israelíes, pero estaba bajo una presión tremenda de los Estados Unidos, según una fuente familiarizada con su contenido. ¿Nos sorprende? En lo absoluto. Y la Corte no es la única, sino una de las miles de actores políticos, sociales, activistas o culturales que Israel persigue desde hace décadas a través de sus servicios de vigilancia. Lo sabe bien el movimiento BDS. En 2019, Haaretz publicaba revelaciones que confirmaban la participación de la agencia de inteligencia israelí Mossad en esfuerzos activos para interrumpir el creciente movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. No sorprendieron a los activistas pro-palestinos. Gilad Erdan, el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel y una figura destacada en la lucha de Israel contra el BDS, se reunió con el jefe del Mossad, Yossi Cohen, para discutir la lucha contra el boicot, según el diario oficial del político de 2018. Así que sí, no lo duden, Israel nos sigue los pasos de muy cerca y tras esos seguimientos llegan los acosos, las amenazas, los chantajes, la represión. El Mossad nunca se ve, pero está en todas partes y nosotras vamos a revelarlo, porque por cierto, aún no ha dicho su última palabra. Hoy en La Base hablamos del Mossad. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Muy buenas tardes, hoy hablamos del Mossad. Pao, cuéntanos, ¿qué datos tienes? Pues hoy vamos a hablar un poco de esa noticia que publicaba ayer The Guardian, pero también de esa visita de Santiago Abascal junto con Germán Tertsch a Netanyahu ayer. Manu, ¿qué dicen los medios en todo esto? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a coger un poco una derivada de todo esto y vamos a analizar cómo está siendo, en mi opinión, la estrategia de construcción del enemigo por parte de Israel, por parte del Mossad, del Shin Bet, en lo que respecta a Hamas. Comandante, cuéntanos. Bueno, México esta noche anunció que va a intervenir en la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Es una noticia muy importante, es uno de los pocos países que va a hacer esto y les voy a contar los detalles. Una base con mucho contenido. Hoy contaremos además con Olga Rodríguez, periodista internacional especializada en Oriente Medio y en Derechos Humanos. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Pau. Bueno, pues ayer, martes 28 de mayo, el mismo día que España reconocía de una vez por todas el Estado palestino, otras dos noticias saltaron a la palestra. Esa misma mañana, el periódico británico The Guardian desveló que el antiguo jefe del Mossad, Yossi Cohen, habría amenazado a la exfiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, para presionarla con el fin de evitar que abriese una investigación formal para investigar los crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por Israel en los territorios palestinos ocupados. Llegada la noche, por otro lado, conocíamos que el líder ultraderechista de Vox, Santiago Abascal, había realizado durante la jornada un viaje relámpago a Israel para reunirse con Netanyahu y desmarcarse de la decisión de Pedro Sánchez de reconocer Palestina.
El vínculo entre Abascal y Netanyahu no es ninguna sorpresa, ¿verdad? No precisamente. Abascal viajó a los kibbutz en el mes de diciembre para hacerse la foto que dejaba claro que estaba del lado del genocida, quien en ese momento ya se encontraba en plena ofensiva contra la población palestina bajo la excusa de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Ataques sobre los que ya en su momento muchos analistas a lo largo y ancho del globo se preguntaron cómo podían haber llegado a tener lugar sin que el Mossad los hubiera previsto. El Mossad, esa agencia de inteligencia supuestamente omnipotente, opaca y mistificada, de la que Israel ha conseguido hacer su principal herramienta de propaganda del miedo de cara a la comunidad internacional, que suele hacer gala y alarde del inconmensurable alcance de sus tentáculos cual pavo real. ¿Cómo se le pudo escapar esto del 7 de octubre, no? El caso es que sucedió y después de eso Israel ha aprovechado para asesinar a casi 400 de miles de palestinos. Sí, ahora vamos a hablar un poco más sobre el Mossad. Pero bueno, hace apenas 10 días también, durante el macroencuentro internacional ultraderechista organizado por Vox en Madrid, bautizado como Europa Viva 24, uno de los invitados estrella de Abascal fue el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y Combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, lo contamos aquí el otro día. Recordemos que en aquel momento el israelí salió al escenario diciendo que Sánchez, reconociendo al Estado palestino, estaba, entre comillas, gratificando a los palestinos por su masacre en referencia al 7 de octubre. En aquel acto, como publicó Miquel Ramos en La Marea, se hallaba presente también el propagandista nazi negacionista del Holocausto Pedro Varela, que esa misma semana había tenido un juicio por pertenencia a organización criminal, enaltecimiento, justificación y negación del Holocausto y delitos de incitación al odio contra judíos, entre otras cosas. Parece un poco contradictorio eso de que se reúnan para confabular juntos uno de los neonazis más conocidos de España y un ministro sionista, ¿no? Pues entonces vas a alucinar con quién acompañó ayer a Abascal a su encuentro con Netanyahu, ni más ni menos que el todavía eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, declarado nostálgico de la dictadura franquista e hijo del austríaco Eckhard Tertsch. Su padre fue miembro del partido nazi, diplomático del Tercer Reich, periodista en España durante el franquismo y llegó a ser jefe adjunto de la delegación de prensa en Madrid bajo el mandato de Joseph Hans Lazar, un judío nazi encargado de la propaganda del Tercer Reich en España, que había sido enviado por Joseph Goebbels y que durante la Segunda Guerra Mundial controló gran parte de la prensa española. De hecho, anoche mismo Hermann Tertsch publicó un tuit con este mensaje que no sé si es más un meme o una película de terror. Decía: mi presidente con el presidente de Israel y yo con el inmenso privilegio del testigo en una hora de conversaciones para la historia. La nueva era, la era de los valientes, de los soberanistas, de los defensores de Occidente, está en marcha. Apúntense el 9 de junio, dijo Tertsch. Qué metáfora tan pertinente del momento geopolítico que estamos viviendo, que el mismo día que Tertsch, de ascendencia nazi directa, viaja a darle su apoyo a Netanyahu, el Mossad, que teóricamente nació para perseguir a los nazis, acabe siendo noticia por perseguir a quienes forman parte de las instituciones internacionales destinadas a garantizar la defensa de los derechos humanos frente a actuaciones como las de los nazis. Nazis y sionistas unidos por encima de sus diferencias en pos de una causa mayor, el supremacismo occidentalista ultraliberal. Soberanistas, defensores de Occidente, como los llama Hermann Tertsch. Efectivamente. Para que veamos la suma contradicción bastante surrealista de todo esto, recordemos que el Mossad fue fundado bajo el argumentario de ser un instrumento, una agencia secreta de inteligencia y espionaje israelí en el exterior para evitar un nuevo holocausto, garantizar la pervivencia del entonces recién creado Estado de Israel y se supone que para perseguir a los nazis. Y bueno, en general, para tomarse la justicia por su mano, ¿no? Al margen de la ley, de manera secreta y en gran medida opaca, o sea, que se concibió como una especie de versión israelí de la CIA o de otro tipo de agencias de inteligencia, ¿no? Sí, bastante en esa línea. Y su origen se remonta a 1949 y en un principio se creó pues, como el Instituto Central de Coordinación por orden del entonces primer ministro de Israel, David Ben-Gurión. En el 51 después pasó a ser llamado ya Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, o sea, Mossad, y fue incorporado a la oficina del primer ministro, que es quien toma las decisiones definitivas al respecto de sus operaciones, quien tiene básicamente la última palabra para decidir a quién se espía, a quién se persigue y a quién se asesina. Vamos, que es un instrumento absolutamente político, geopolítico, y de hecho su funcionamiento ni siquiera está regulado en la legislación israelí. En la actualidad, el jefe del Mossad es David Barnea y se considera popularmente que sus labores, ¿no?, son las de recopilación de inteligencia, la acción encubierta, el espionaje, el contraterrorismo. Debe ser terrorismo también lo que hace la Corte Penal Internacional, en fin.
Como todo es bastante poco transparente sobre el Mossad, por no decir nada, en cuanto a los datos, se calcula que se trata de la segunda agencia de espionaje más grande de Occidente y que lo integran más de 7.000 personas. Por un lado, los espías, conocidos como Qassas, que en su mayoría son exmilitares israelíes con identidades falsas, pero exmilitares tochos, o sea, porque en Israel ya sabemos que militares son todos, porque el servicio de militar es obligatorio, ¿no? Y por otro lado, pues hay personas corrientes diseminadas por el mundo que tienen que ser de origen judío como condición y que se dedican a pasar información y a los que se conoce como Sayanim. En cuanto a la financiación del Mossad, pues cuenta con un presupuesto de en torno a los 2.500 millones de euros. Y para que nos hagamos una idea, son unas 7,5 veces más de presupuesto de lo que destina España al CNI, a pesar de que en España hay casi 5 veces más población que en Israel. Es decir, que para el Estado comandado por Netanyahu, el Mossad es una prioridad. En los últimos años parecía que las operaciones del Mossad, aunque la mayoría se desconocen y su implicación en ellas no es más o menos una elucubración, bueno, pues estaban sobre todo dirigidas a acabar, por ejemplo, con científicos iraníes y a evitar, se supone, que Irán se desarrollase nuclearmente. O sea, estaban enfocadas a combatir a los principales enemigos armamentísticos de Israel. Pero en su origen, como decía al principio, sus primeras operaciones fueron, por ejemplo, la Operación Garibaldi, que tuvo lugar en Argentina en 1960 y que consistió en la identificación, el secuestro, la tortura y el traslado a Israel del nazi Adolf Eichmann, que finalmente fue ejecutado allí porque Eichmann se había fugado a Argentina y el país se negaba a su extradición, ¿no? En el 72 también se hizo muy conocida la Operación Cólera de Dios, en la que el Mossad asesinó a 8 terroristas del grupo Septiembre Negro que habían atentado y acabado con la vida de 11 deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Hay una película sobre esto, Múnich. En fin, el modus operandi, como estábamos diciendo, fue desde el primer momento el del espionaje y el de la venganza al margen de la ley. Pero claro, a eso no se le llama terrorismo, ¿verdad? Se le llama inteligencia, porque es la violencia legítima que ejerce el Estado y porque en este caso hablamos de un Estado hermano de los Estados Unidos. Tal cual. Y bueno, aún así, muchas veces el Mossad le ha costado a Israel algunos conflictos diplomáticos, ¿no? De hecho, las operaciones del Mossad, de las que sí se tiene constancia más fehaciente, son las que les salieron mal. En el 97 en Jordania intentaron acabar con Khaled Mesai, recién nombrado líder político de Hamas, intentando rociarle con veneno que llevaban en una lata de refresco en plena calle. Pero el agente que tenía que abrir la lata pues no podía abrirla y al final les acabaron pillando y Netanyahu, que era ministro también en ese momento, tuvo que mandar al mismísimo director del Mossad, que era entonces Dani Yatom, para que le pidiese disculpas al rey Hussein I de Jordania. Y hay muchos más ejemplos de oscuridad alrededor del Mossad, ¿verdad? Sí, hay bastantes más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la exagente de inteligencia del MI5, la británica Annie Macon, contó que en una operación en Londres, en el 94, el Mossad bombardeó la propia embajada de Israel para hacerlo pasar por un atentado e incriminar a 2 palestinos exiliados, a Samar Alami y Jawad Bomeh, que fueron detenidos por un delito que no habrían cometido. Y bueno, en fin, los ejemplos de este tipo de operaciones son infinitos, unos más conocidos que otros. Y aquí he mencionado estos por enumerar algunos, pero el caso es que esa última noticia que recibíamos ayer no era precisamente que en el Mossad se ha llegado al punto de que ahora se amenaza, se acosa y se espía a la fiscal o a la exfiscal de la Corte Penal Internacional, a Bensouda, a quien Cohen, el director del Mossad, le llegó a decir: literalmente, deberías ayudarnos y dejar que cuidemos de ti. No querrás meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia. Wow, la verdad que da mucho miedito. Sí, porque aún así en 2021 la investigación que proponía Bensouda se inició y su sucesor, Karim Khan, hace nada ha emitido esa orden de detención contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los crímenes en Gaza. Y no nos olvidemos además de que el que tiene la última palabra sobre todo lo que hace el Mossad es Netanyahu en realidad. Israel, Netanyahu y el Mossad abrazándose con los herederos de los nazis y amenazando a quienes denuncian genocidios y holocaustos. El surrealismo. Gracias, Pau. Mire, usted lo único que ha hecho es ponerse en una posición hasta ahora de equidistancia entre un terrorismo satánico y un Estado democrático como es Israel. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Noticia de marzo en Europa Press. Una delegación de Israel liderada por el jefe del Mossad viaja a Qatar para el reinicio de las negociaciones con Hamas.
Una delegación oficial de Israel, encabezada por el jefe del Mossad, David Barea, viajará este lunes a Qatar para reiniciar las conversaciones indirectas con el movimiento de resistencia islámica Hamas sobre un posible alto el fuego en Gaza. David Barea encabeza una delegación del Mossad para negociar con Hamas en Qatar, informaba Europa Press. ¿Esta pieza decía algo sobre la otra parte, sobre quiénes encabezaban la delegación de Hamas? No incluía ningún nombre propio que personalizara la delegación de Hamas y a mi modo de ver, esta es la derivada que vamos a coger hoy, eso señala algo muy significativo que no es exclusivo de esa pieza de Europa Press, ni muchísimo menos, y sobre lo que me gustaría que reflexionemos hoy. Lo primero, hay que decir que siempre se negocia con los enemigos y eso forma parte de cualquier conflicto, pero esto del Mossad negociando con los jefes de Hamas en una reunión cordial y protocolaria en un tercer país es una noticia y una imagen, si la viéramos, que en cierto modo pone en cuestión el propio relato israelí sobre los objetivos de su agresión contra Gaza. Claro, el objetivo no era acabar con Hamas, destruir por completo a Hamas, entre otras cosas, eliminando a sus líderes en venganza por el ataque del 7 de octubre. ¿Se imaginan que tras el 11S hubiéramos visto una reunión pública entre líderes de Estados Unidos y Bin Laden para negociar? Quería que arrancáramos con esta noticia y con estas preguntas para que le demos una pensada a algo que es muy interesante en mi opinión y que dice muchísimas cosas también a mi modo de ver sobre lo que está haciendo Israel en Palestina. Y es lo siguiente. Yo os lanzo una pregunta a todas las personas que estáis escuchando este programa. ¿Vosotros sabéis quién es el líder de Hamas? ¿Sabéis cómo se llama y qué cara tiene el líder de Hamas? En serio, haceos la pregunta. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que no, de que la gran mayoría no, y eso que hablamos de la audiencia de un programa como La Base. Salgamos a la calle, hagamos una encuesta a 100 personas anónimas pidiéndoles que digan el nombre del líder de Hamas y me apuesto lo que queráis a que ni siquiera una de cada 100 sería capaz de decirlo. Es más, mostrémosles a esas 100 personas 3 fotografías de 3 hombres con rasgos árabes entre las cuales se encuentre la del líder de Hamas, a ver cuántas de esas 100 personas sabrían decir cuál de esos 3 es. De nuevo, me apuesto lo que queráis a que serían muy poquitas las personas que sabrían señalar la fotografía correcta. No por una ignorancia culpable ni por desinterés, por supuesto, sino que esto es el resultado de una determinada estrategia de propaganda en este genocidio. Es el resultado de una decisión que yo creo que es muy evidente, la de no personalizar a Hamas, la de no llevar a cabo la construcción del enemigo sobre una figura con rostro, nombre y apellidos. Sí, en realidad no es que sea una información que no esté disponible, sino que si una busca rápidamente puede saber que el máximo líder de Hamas, su jefe político, es Ismail Haniyeh, que está asilado en Qatar, y que la segunda máxima figura de la organización es Yahya Sinwar, jefe de Hamas en Gaza, señalado como el cerebro de los ataques del 7 de octubre contra Israel. Puede que ahora sí nos suenen tanto sus nombres como sus caras, ¿no? Es como, es verdad, Haniyeh, Sinwar. Sin embargo, efectivamente, la propaganda sionista y los grandes medios de comunicación que construyen el consentimiento del genocidio parece que no han querido poner tanto el foco en esas figuras, sobre todo si lo comparamos con otras experiencias de la historia reciente. Y no cabe duda de que si los grandes poderes mediáticos hubieran querido, todos y todas habríamos tenido esos nombres y esos rostros hasta en la sopa. Y cualquiera en la calle sabría nombrarlos y reconocerlos. Pero no ha sido así. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos lo vamos a preguntar. Antes os traigo algunos titulares más que creo que apoyan este análisis. Fijaos, Cadena SER. La Corte Penal Internacional pide arrestar a Netanyahu y al líder de Hamas por crímenes de guerra y contra la humanidad. Telemadrid. La Corte Penal Internacional pide emitir órdenes de arresto contra el líder de Hamas y Netanyahu. Euronews. Israel mata a varios hijos y nietos del líder de Hamas en plenas negociaciones. El País. Israel mata en Gaza a 3 hijos y 3 nietos del líder de Hamas. El Diario.es. Israel mata en un bombardeo en Gaza a 3 hijos del líder de Hamas en el exilio. El Periódico. Israel mata a 3 hijos y varios nietos del líder político de Hamas en un bombardeo en Gaza. La Sexta. Así ha sido la reacción del líder de Hamas al enterarse de la muerte de sus 3 hijos y 3 nietos. Servimedia. Israel afirma que Yolanda Díaz pide la eliminación del Estado de Israel junto al líder de Hamas y Ali Jamenei. Europa Press. Israel equipara a Díaz con Jamenei y el líder de Hamas y acusa a Sánchez de complicidad por no cesarla. El Nacional.cat. Israel compara a Yolanda Díaz con el líder de Hamas y acusa a Pedro Sánchez de cómplice. ABC. El líder de Hamas propone un gobierno palestino unitario para Gaza y Cisjordania. Otra de ABC. El líder de Hamas en Gaza sale de los túneles en víspera del asalto en Rafah. ¿Algo que nos llame la atención de todos estos titulares? Tal vez que ninguno nombra a Haniyeh.
Todos dicen el líder de Hamas. Y en esta última de ABC, que hablaba de Sinwar, tampoco se lo nombra. Se titula Con el líder de Hamas en Gaza. Muy llamativo. Sí, ¿no? A ver, yo no creo que esto se explique en estos titulares en concreto por un intento premeditado de medios como la SER o el diario.es por ocultar el nombre, sino que son titulares que señalan el estado de la cuestión. Y es que como el nombre es tan desconocido, pues tienen que titular el líder de Hamas para que el titular se entienda, ¿no? La Corte Penal pide arrestar a Netanyahu y al líder de Hamas, porque si escribieran arrestar a Netanyahu y a Sinwar, mucha gente no lo pillaría. Es decir, tampoco se conoce el nombre propio, que si lo pones en un titular, el titular no funciona. Una muestra muy clara, a mi modo de ver, del desconocimiento que existe sobre estas figuras, lo cual es algo completamente buscado. Pero la prueba del algodón aquí creo que es, como decía antes Ina, la comparación con otras estrategias de construcción del enemigo en el pasado reciente. En concreto, antes ya apareció el nombre, la comparación con la figura de Osama Bin Laden. Toda la humanidad conoció el nombre y el rostro de Bin Laden y lo sigue conociendo más de una década después de su asesinato por parte de soldados de Estados Unidos. Fijaos en esta comprobación que hice esta mañana preparando el programa. Herramienta Verba de la Fundación Cibio, que nos dice cuántas veces se han mencionado determinadas palabras en los informativos de Televisión Española en los últimos 10 años, desde 2014 hasta hoy. ¿Sabéis cuántas veces se ha mencionado al líder de Hamas, Ismail Haniyeh? 7 veces en total y solo 4 veces desde el 7 de octubre, 2 de las cuales el mismo día para informar sobre el asesinato de sus hijos y nietos. Y a Yahya Sinwar, el jefe de Hamas en Gaza, 3 menciones en total y solo una después del 7 de octubre de 2023. Ok. ¿Sabéis cuántas veces se ha mencionado a Bin Laden desde 2014 en Televisión Española? Y recordemos que lo liquidaron en 2011, así que ya ni existía. 171 veces. 171 menciones a Bin Laden en la tele pública, todas ellas muchos años después de muerto. Por solo 5 menciones a los nombres de los líderes de Hamas con el genocidio en Palestina protagonizando la actualidad mundial. Tremendo el dato. Tremendo dato que ilustra la diferencia entre cuando sí se quiere personalizar el mal en una figura con cara y nombre y apellidos y cuando no se apuesta por ese tipo de construcción. Otro ejercicio muy claro es repasar cómo eran las portadas y cómo era el discurso de los medios tras el 11 de septiembre en relación a los talibanes de Afganistán, a Al-Qaeda y a la figura de Bin Laden, que dio como resultado, como decíamos, que prácticamente cualquier ser humano de este planeta, cualquier niña o niño incluso, yo por ejemplo en 2001 tenía 12 años, pues supiera perfectamente quién era ese gran enemigo de Occidente. Fijaos, portadas del 3 de mayo de 2011, cuando mataron a Osama Bin Laden. El País, Estados Unidos liquida a Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, cae en pleno declive de Al-Qaeda. La muerte del líder terrorista desata la alerta mundial. El Mundo, el objetivo era matarle. Bin Laden se escondía junto a la Academia del Ejército de Pakistán. La Vanguardia, 10 años después, la eliminación de Bin Laden cierra una década de infructuosa persecución. La operación devuelve la autoestima a Estados Unidos y refuerza a Barack Obama. El jefe terrorista se escondía en una mansión en la periferia de Islamabad. Más portadas. El periódico. Obama venga el 11 de septiembre. El terror continúa, con una gran fotografía de Bin Laden y, atención a esta, ABC. Jaque mate, con una ilustración a toda página de Osama Bin Laden. No una fotografía, una caricatura. Su rostro era tan conocido que incluso poniendo un dibujo cualquiera reconocía a Osama Bin Laden. Y como veíamos antes con las menciones en TVE, muchos años después de su muerte, la figura seguía generando miles de contenidos, casi como una especie de icono pop. Total. Por ejemplo, Público, la estela de Bin Laden a través de casi 500.000 de documentos. Más de 6 años después de la muerte de Osama Bin Laden, la CIA ha liberado casi 500.000 de documentos capturados en 2011, poco después de la muerte de Bin Laden, que ayudan a comprender la personalidad del fundador de Al-Qaeda. Otros muchos documentos no han sido desclasificados todavía, decía Público. La Razón, 10 cosas que no sabías de Osama Bin Laden. Hoy se cumplen 10 años de la muerte del que fuera el terrorista más buscado del mundo. Radio Televisión Española, 10 años de la muerte de Bin Laden, claves de la operación que acabó con el líder de Al-Qaeda. La Razón, Bin Laden guardaba en su ordenador videojuegos y cine de Hollywood. El País, Hollywood caza a Bin Laden. Y uno más de la cadena SER, Bin Laden, el rostro del mal. El rostro del mal, un titular que condensa exactamente cuál fue la estrategia mediática en aquel episodio de la historia, como estamos diciendo, personalizar, encarnar el enemigo en una figura concreta. Así fue. Y aunque quizá es el caso más claro, el de Bin Laden no fue el único ejemplo. Rápidamente, ¿recordáis aquellos naipes con los rostros, nombres y apellidos de los principales líderes del gobierno de Saddam Hussein en Irak
que el ejército de Estados Unidos imprimió en miles y miles de barajas y distribuyó entre sus propios soldados al invadir ese país, y que además estaban diseminadas esas barajas por todo el planeta. Yo mismo recuerdo haber tenido una en mis manos y flipar viendo aquello hace muchos años. En esa ocasión también se optó claramente por construir unos determinados rostros del mal, ¿no? Como decía ese titular de la SER. ¿Dónde está hoy la baraja de naipes con los rostros de Hamás? Creo que con comparaciones como estas se ve un poco más claramente que en el caso de la actual supuesta guerra contra Hamás de Israel en Palestina se ha optado por todo lo contrario, por no construir un rostro del mal. ¿Por qué? Acabamos con esto. Podemos pensar en diferentes hipótesis, ¿no? Pero aquí van algunas posibilidades. Lo primero y más evidente, no construir un rostro del mal es la condición para la construcción de otro marco mental, que es que todo es Hamás. Hamás puede estar en cualquier lugar. Puede estar en una ambulancia, en el equipo de dirección de un hospital de Gaza, en una tienda de campaña en un campamento de refugiados, puede estar en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, puede ser un niño de 8 años. La construcción de un enemigo difuso, sin nombre ni apellidos, es un elemento fundamental del proyecto genocida de Israel en Gaza, porque es lo que justifica golpear a cualquiera en cualquier lugar. En segundo lugar, cabría reparar también quizá en que construir el rostro del mal en la figura de Ismail Haniyeh subrayaría el carácter político de Hamás como organización y sus apoyos internacionales. Haniyeh está asilado en Qatar, como hemos dicho. Y claro, eso también les juega en contra, ¿verdad? Y sobre todo, esto tiene que ver con los objetivos de Israel. Si hubieran personalizado todo en una figura como la de Haniyeh, pues en lugar de enviar una delegación a Qatar para negociar, tendrían que ir a asesinarlo y cantar victoria, ¿no? E inundar el mundo de portadas como las que veíamos sobre Bin Laden, pero esto no va de eso. Claro, no lo hacen porque el objetivo no es ese, el objetivo no es Hamás, eso es mentira. El objetivo es el que lleva siendo muchas décadas, la ocupación y la limpieza étnica, la eliminación de la población autóctona palestina desde el río hasta el mar, como finalidad intrínseca, que diría Ilan Pappé, de un movimiento colonial de asentamiento como es el sionismo. Y el pueblo palestino tiene millones de rostros, por eso todo es Hamás. Gracias, Manu. No queremos es que inocentes pierdan la vida. No queremos eso. No queremos la irracionalidad de la guerra. Y la política se inventó para evitar la guerra. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz, lo que debe de preocuparnos a todos es que se están perdiendo vidas. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. El mismo día que The Guardian publicó que el Estado de Israel, más concretamente el Mossad, espió y amenazó de muerte a los fiscales de la Corte Penal Internacional de La Haya, que investigan los crímenes de guerra cometidos en Palestina, Tel Aviv recibió otra noticia de esas que suele tachar de antisemitas de otra corte, de la Corte Internacional de Justicia, la CIJ. Ayer, a través de un comunicado de esta entidad, supimos que México solicitó incorporarse a la demanda por genocidio que había presentado Sudáfrica contra Israel. Una noticia que tiene suma importancia en varios sentidos, no solo para la Corte Internacional de Justicia y para la demanda sudafricana, que recibe respaldo diplomático de un país como México, sino también para el propio México. Hoy analizamos la solicitud mexicana, los motivos que esgrimen para apoyar a Sudáfrica en su demanda contra el Estado de Israel y la postura que adoptó a partir del 7 de octubre el Estado mexicano, uno de los pocos países de Latinoamérica que todavía no ha reconocido a Palestina como Estado, ¿verdad, Ina? Verdad, eso también lo vamos a analizar. El caso es que ayer, a través de un comunicado de prensa que hizo público la Corte Internacional de Justicia, ojo, no la Cancillería mexicana, supimos que México pidió intervenir en la demanda contra Israel. Su solicitud, con una declaración de unas 20 páginas en las que se detallan, entre otros aspectos, los motivos de su decisión, fue registrada por la Corte el 24 de mayo. México invoca el artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que permite a los estados que ratificaron la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio intervenir en la interpretación de la cual sean parte otros estados. O sea, hay un artículo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que permite a cualquier país que se adherió a la Convención contra el Genocidio no solo asistir, sino también intervenir en el procedimiento contra terceros estados si así lo solicitan. Cosa que hizo México, que ratificó la Convención para la Prevención del Genocidio allá por 1952. De esta manera, se suma un reducido grupo de países miembros de la Convención
en solicitar su intervención en la demanda sudafricana contra Israel. Antes fueron Colombia, Nicaragua y Libia. Ojo, no confundan la solicitud de intervención en la demanda con el apoyo a la demanda. Los países que apoyaron formalmente o verbalmente a Sudáfrica, como Brasil, Turquía o Egipto, Brasil acaba de retirar su embajador de Israel, por ejemplo, otros países no necesariamente van a pronunciarse con un equipo de abogados en las audiencias que se desarrollan en la CIG. Libia, Nicaragua, Colombia y ahora México sí pidieron hacerlo. Colombia, por cierto, ya intervino en febrero y en abril. O sea, a ver, entonces puedes intervenir también como para matizar de alguna manera el comportamiento del acusado, ¿no? En plan decir, no sé quién lo ha hecho muy mal, pero menganito lo había provocado antes y tal, ¿no? Probablemente, en el caso de México, nos tenemos que guiar por la declaración que acompaña la solicitud de intervención para conocer un poco mejor cuáles son sus intenciones. En ella enumeran los argumentos a los que aparentemente recurrirán en las audiencias. Por ejemplo, dicen que México considera que el hecho de que actos genocidas se cometan en tiempos de guerra no afecta la tipificación del delito de genocidio. De hecho, añaden que el genocidio puede perpetrarse con más facilidad incluso en el marco de un conflicto armado por la permisibilidad del uso de la fuerza y por la vulnerabilidad de la población civil, ya que ese uso de la fuerza puede ser utilizado para intentar justificar las atrocidades e incluso facilitar los medios para cometer un genocidio. Los ataques contra una población civil de un grupo protegido en particular no pueden justificarse con el derecho internacional si el intento es la destrucción total o parcial del grupo protegido, dicen. Pues parece bastante clara la intención del Estado mexicano en estas audiencias, me parece. Dicen también que la Convención contra el Genocidio no solo prohíbe cometer asesinatos en masa, sino también toda una serie de conductas encaminadas a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La postura de México, cito literal, es que la destrucción de bienes culturales y la erradicación de cualquier símbolo cultural relacionado con un grupo pueden interpretarse como conductas encaminadas a causar un daño grave a un grupo, destruyendo la conexión entre la cultura y la identidad de ese grupo. De hecho, la cantidad de bibliotecas y universidades destruidas en Gaza pueden usarse como pruebas de esas conductas, y de ello también habló en su informe titulado Anatomía de un genocidio la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, por cierto. El genocidio, decía, es una combinación de diferentes actos de destrucción o persecución que van desde la eliminación física hasta la destrucción deliberada de las instituciones políticas y sociales, la cultura, el idioma, los sentimientos nacionales y la religión de un pueblo. El genocidio es un proceso, no un acto. Decía este informe acuñando la definición que le dio a genocidio Rafael Lemkin, jurista judío, creador del término y principal impulsor de que fuese reconocido como delito dentro del derecho internacional. Sí, la declaración mexicana aquí va en sintonía con el informe de Francesca Albanese. Siguen los mexicanos. La destrucción de sitios culturales, museos y símbolos de importancia cultural se utiliza a menudo como táctica de guerra para intimidar a las poblaciones, atacar sus identidades, destruir su vínculo con el pasado, eliminar la existencia de la diversidad y sembrar el odio. La destrucción de bienes culturales puede entenderse como parte de una política destinada a la erradicación de dicha cultura, causando un claro daño psíquico a las personas que están siendo desvinculadas de su identidad cultural. Aparte de esto, el Estado mexicano se refiere en su declaración al rechazo deliberado a la asistencia humanitaria. Debe examinarse la denegación de acceso a la ayuda humanitaria en la medida en que crea condiciones de vida destinadas a causar graves daños físicos y mentales a miembros de un grupo. Los palestinos no recibirán ni una gota de agua, ni una sola batería, no se encenderá ningún interruptor eléctrico en Gaza, ni se abrirá ninguna boca de riego, ni entrará ningún camión de combustible. Esto decía el actual ministro de Relaciones Exteriores de Israel y en aquel momento ministro de Energía, Israel Katz, a finales de octubre. Dice la declaración mexicana que las acciones tomadas por un Estado para impedir que un determinado grupo reciba ayuda humanitaria en el contexto de un conflicto armado afectan especialmente a mujeres, niños y grupos vulnerables y que se debe prestar especial atención a los efectos diferenciados en esos grupos. La declaración la firma el asesor jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, un abogado que representará a México en el litigio. Ese letrado fue el que coordinó la estrategia legal de México en la histórica
histórica demanda contra 11 compañías armamentísticas de Estados Unidos. En 2021, el gobierno mexicano decidió llevar a juicio a fabricantes y distribuidores de armas, acusándolos de emprender prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México. En 2022, un tribunal de Boston desestimó la demanda, pero en enero de este año, la Corte de Apelaciones sí le dio la razón a México, estableciendo que tiene motivos suficientes para demandar a gigantes armamentistas. Todo un precedente. Volviendo al tema de la demanda sudafricana contra Israel y la intervención de México que estará a cargo de Alejandro Celorio, dijiste al principio que también tenía una importancia para el país latinoamericano, ¿verdad? Sí, porque México, a diferencia de Colombia, que ha tenido pronunciamientos muy explícitos y hasta llegó a romper las relaciones diplomáticas con Israel, miren nuestro programa de hace una semana, ahí les conté qué implica esta decisión en términos políticos y comerciales, pues México ha tenido una postura muchísimo más comedida. Primero, porque toda su política internacional se adhiere a la denominada doctrina Estrada, cuyo pilar es el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. El presidente López Obrador hizo unos llamamientos a la paz durante las mañaneras, dijo que les importaban todas las víctimas israelíes y palestinas, cosa que le granjeó, como no podía ser de otro modo, el repudio desde la embajada israelí en México, pero no fueron más allá. Segundo, porque su política relacionada con Palestina e Israel ha sido claramente objeto de presiones desde Estados Unidos a lo largo de décadas. México es, de hecho, uno de los pocos países de América Latina que no reconoce a Palestina como Estado, aunque eso sí, tiene relaciones diplomáticas con los palestinos. A mediados de los años 70, la Organización para la Liberación de Palestina estableció relaciones diplomáticas con México y hasta abrió su representación en el país. En 2021, el Senado mexicano reconoció esas relaciones diplomáticas. En 2012, votaron en las Naciones Unidas a favor de admitir a Palestina como Estado observador no miembro de la ONU. Bueno, en el fondo es una relación similar a la que tenía España con Palestina hasta literalmente antes de ayer, que no reconoces al Estado, pero sí das reconocimiento a la autoridad palestina. Efectivamente. Entonces, el hecho de que nunca se hiciera el gesto de reconocer el Estado palestino, como han hecho la gran mayoría de los países del mundo, el hecho de haber tenido una postura no tan contundente como a los progresistas nos hubiera gustado ver de ese país frente al genocidio que perpetra Israel desde hace meses en Gaza, hace que esta solicitud de intervención con un equipo de juristas en la demanda contra Israel hecha pública, insisto, por la propia Corte Internacional de Justicia, no por México, pues adquiere todo un significado distinto. Podría tratarse de todo un hito para México que quizá marque un cambio en su enfoque de su relación con Palestina. Y también, como no, suma en la práctica un demandante más que dará más argumentos ante un tribunal a favor de que lo que comete Israel es, en efecto, un genocidio. Gracias, Ina. El reconocimiento de Palestina como Estado, como miembro de Naciones Unidas, pues ya es un paso muy importante al reconocimiento como Estado. En segundo lugar, nosotros sí somos partidarios de la solución de dos Estados como la única vía para encontrar una solución definitiva en el Medio Oriente. Hoy contamos con Olga Rodríguez, periodista especializada en temas internacionales de Oriente Medio y de derechos humanos. Olga, muchas gracias por estar con nosotras en La Base. Un placer. La primera pregunta que te haría es a raíz de la revelación de The Guardian. Te preguntaría si se trata de un caso aislado o de un modus operandi habitual del Mossad. No, es un modus operandi. Tenemos que recordar que hace tan solo pocas semanas salió a la luz que había habido presiones al actual fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. De hecho, su oficina tuvo que emitir un comunicado público, como recordabais anteriormente, en el que advertía que esas intimidaciones y esos intentos de presión no iban a cambiar el buen hacer del Tribunal Penal Internacional. El otro día hubo una entrevista en exclusiva por parte de la CNN a Karim Khan, al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, el día que él anunció la solicitud de las órdenes de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa israelí. Y en esa entrevista, en un momento dado, él contó que algunos altos dirigentes del planeta le habían dicho cosas como, cita textual, esta corte fue construida para África y para matones como Putin, no para Israel. También en esos días el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional recibió una carta por parte de varios senadores estadounidenses, sobre todo republicanos, en la que se decía textualmente, apunta a Israel y nosotros te apuntaremos a ti.
Si avanzas con las medidas indicadas en el informe, actuaremos para terminar con todo el apoyo de Estados Unidos al Tribunal Penal Internacional. Sancionaremos a tus empleados y asociados y prohibiremos tu entrada y la de tu familia a Estados Unidos. Has sido advertido. Pero más allá de eso, en todos estos años pasados, si analizamos los movimientos en el Tribunal Penal Internacional, vemos que han sido muy lentos, a pesar de que hay algo indiscutible y que no vamos a encontrar ningún jurista en el planeta, honesto al menos, que diga lo contrario. Y es que en la propia transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado hay un crimen de guerra. Y así lo han señalado desde el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional y fundador, por cierto, del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, hasta otros muchísimos juristas de alto nivel a nivel internacional. Esto es un hecho. Y, sin embargo, ¿por qué sigue sin ser juzgado? Bueno, porque ha habido presiones. Fijaros, desde 2012, que es cuando el Estado palestino es admitido como Estado miembro observador, no de pleno derecho, pero sí observador en la Asamblea General de Naciones Unidas, se emprende un camino muy lento. Pero, al mismo tiempo, ese gesto permitió que en 2015 el Tribunal Penal Internacional admitiera como integrante al Estado palestino, lo cual a su vez permitía investigar todos los crímenes que ocurren en los territorios palestinos. Y sin embargo, desde 2015 hasta 2021 no se actuó. En 2021 se empieza a impulsar una investigación que sigue siendo muy lenta y que a día de hoy, por ejemplo, en esta solicitud de órdenes de arresto por parte del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, se habla de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, pero no de genocidio, a pesar de que hay indicios suficientes para indicar que se puede investigar por genocidio a día de hoy a Israel. Y en este sentido, en los últimos días, nuevamente el Instituto Lenkin para el genocidio, para la lucha contra el genocidio, se ha expresado insistiendo en que hay indicios para sostener que hay un genocidio en Gaza, pero también otras voces interesantes a nivel internacional, como una de ellas que aquí ha pasado bastante desapercibida, pero que es muy importante y que ha causado un revuelo en el mundo de la judicatura a nivel internacional, que es la voz de Aryeh Neyer, un pope de los derechos humanos que escapó de la Alemania nazi, es un señor ya muy mayor, y que fue el fundador de Human Rights Watch y que el otro día en una entrevista afirmaba: sí, estamos ante un genocidio. Bien, todo esto, sin embargo, no es suficiente para el Tribunal Penal Internacional, aunque Karim Khan sí que ha dicho que se pueden sumar nuevamente, posteriormente, nuevos cargos contra Israel en esta investigación que está llevando a cabo. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Por eso va tan lento todo lo que ocurre en torno a las investigaciones en el Tribunal Penal Internacional. Porque, evidentemente, por mucho que los seres humanos y los integrantes de este tribunal intenten hacer caso omiso a las presiones, saben que están en el ojo del huracán y que van a ser objeto de críticas, de presiones y de intimidaciones. Termino con otro dato que también se menciona en la publicación de esta información sobre las presiones y las amenazas contra el Tribunal Penal Internacional en estos años. Organizaciones de derechos humanos palestinas, como Al-Haq y otras, llevan mucho tiempo proporcionando al Tribunal Penal Internacional pruebas y datos sobre lo que ocurre en los territorios palestinos, sobre crímenes israelíes en los territorios palestinos. Pues bien, 5 de estas organizaciones, entre ellas Al-Haq, han recibido amenazas por parte del Mossad y de Israel en los últimos años. No solo eso, fueron acusadas públicamente por parte del gobierno israelí de ser organizaciones terroristas, lo que implicó que países europeos y otros países del planeta retiraran temporalmente su ayuda económica a estas organizaciones. Se hizo una investigación exhaustiva y se concluyó que no son organizaciones terroristas, sino organizaciones de derechos humanos, pero el daño ya estaba hecho. Yo recientemente entrevistaba a Ahmed Aboful, que es uno de los abogados integrantes de una de estas organizaciones, de Al-Haq, y en esta entrevista me contaba todas estas intimidaciones que han ido recibiendo a lo largo de los años y todas estas acusaciones, ¿no? No en vano, Israel es un gran aliado de Estados Unidos y de la Unión Europea y es el país del mundo que recibe de forma fija más ayuda militar anual por parte de Estados Unidos, que Estados Unidos es el mayor proveedor de ayuda financiera y de ayuda militar a Israel. Esto lo explica todo. Hola, Olga, gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, ¿cómo se explica que Netanyahu
se haya llegado a reunir, ¿no?, con políticos como Santiago Abascal o incluso como el propio Hermann Tertsch, que le acompañaba en esa comitiva, que es descendiente directo de un nazi del Tercer Reich. Bueno, el gobierno israelí no hace ascos a cualquier sector que sea sionista y que defienda sus políticas de ocupación ilegal y de matanzas continuadas. Vemos que organizaciones y personas tradicionalmente antijudías, siempre y cuando apoyen el sionismo, son bienvenidas por el gobierno israelí. Lo estamos viendo una y otra vez. Israel tiene entre la extrema derecha europea algunos de sus máximos aliados. De hecho, vemos cómo habitualmente integrantes del gobierno israelí acusan a gente que es judía, que no apoya las políticas israelíes o que es antisionista, les acusa de ser, les llaman antisemitas o antijudíos a personas judías, ¿no? Las propias cortes internacionales de La Haya, tanto el Tribunal Penal Internacional como la Corte Internacional de Justicia, han sido objeto de críticas por parte de Israel a lo largo de estos años y han sido tachadas de antisemitas. En 2021, Netanyahu dijo del Tribunal Penal Internacional que era puro antisemitismo cuando abrió la investigación contra Israel, y a la Corte Internacional de Justicia también la han llamado lo mismo. A la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, también la han acusado de antisemita cuando presentó su informe, su investigación titulada Anatomía de un genocidio. Pero lo cierto es que Netanyahu no solo se reúne o recibe a gente como integrantes de Vox. También el presidente Sánchez estuvo en noviembre reuniéndose con Netanyahu. Álvarez recientemente llamaba a Israel Estado amigo. Es decir, también tenemos que analizar cuál es la posición del resto de los gobiernos y del resto de los partidos políticos en el mundo. Advertía la pensadora canadiense Naomi Klein recientemente que ante Israel estamos viendo un caso inédito de unanimidad en lo que llamamos el primer mundo. En 2003 vimos cómo había integrantes de Europa que dijeron no a la guerra ilegal, no a la invasión ilegal de Irak, ¿no? Entre ellos Alemania y Francia. Bueno, ahora todo es diferente. Vemos que tanto Biden como Trump apoyan a Israel, pero también vemos que en Reino Unido tanto el primer ministro actual como el Partido Laborista apoyan a Israel. En Alemania lo mismo, en Francia lo mismo. No hay grandes diferencias en este sentido. A día de hoy, ningún país europeo ha establecido sanciones contra Israel o ha suspendido temporalmente relaciones diplomáticas o políticas o ha declarado formalmente un embargo de armas o ha decidido sumarse a la demanda por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, las medidas de presión son mínimas o casi inexistentes y solo estamos viendo gestos simbólicos, pero sin reacciones que son habituales, sin embargo, cuando lo que tenemos enfrente no es un gran aliado como Israel, sino un país como Rusia, ante lo cual inmediatamente, en cuanto se produjo la invasión de territorio ucraniano por Rusia en 2022, la reacción fue completamente diferente, ¿no? Con sanciones, condenas contundentes, interrupción de relaciones diplomáticas y un largo etcétera. Esto es lo que también tenemos que analizar para entender por qué, cuando vamos a entrar en el 8º mes de una ofensiva contra Gaza brutal, esta sigue su curso y no se interrumpe. Buenas tardes, Olga, un placer saludarte. Contábamos antes a lo largo del programa algo que nos llamaba la atención y es que parece que en este caso, a diferencia de lo que se hizo, por ejemplo, con la figura de Osama Bin Laden o con los principales rostros del régimen de Saddam Hussein en Irak, parece que no se está queriendo, digamos, personalizar el enemigo por parte de la estrategia de propaganda israelí en una figura, hasta el punto de que yo creo que en la calle muy poquitas personas sabrían decir el nombre o sabrían reconocer el rostro de figuras como Ismail Haniyeh o como Sinwar. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves esto? ¿Qué piensas de esto? Si piensas que efectivamente es así y por qué. Sí, es una tesis interesante y realmente obedecería a este argumentario y esta narrativa propagandística por parte de Israel de que todo es Hamás, ¿no? Como todo es Hamás, podemos bombardear ambulancias, hemos destruido las 6 universidades de Gaza, destruimos hospitales o logramos que queden inoperativos, bombardeamos campos de refugiados, viviendas, destrozamos la mayor parte de la estructura de Gaza y convertimos Gaza en un territorio invivible. Durante las próximas décadas asesinamos a más de 35.000 personas.
estamos viendo cómo, porque es muy interesante que volvamos a recordar esa baraja de cartas de 2003, ¿no? Con Saddam Hussein como número 1, que fue el momento en el que se normalizó esto de los asesinatos extrajudiciales. Bueno, posteriormente con Osama Bin Laden, también con el asesinato extrajudicial de Gaddafi, ante lo cual Hillary Clinton dijo: llegamos, vimos y vencimos. Es decir, hay un llamamiento al unga y a la barbarie en detrimento del uso de las herramientas a través de la justicia y de los caminos democráticos, ¿no? Entonces, ahora, de alguna manera, se está normalizando que en esta excusa de acabar con Hamás se puede bombardear y matar a miles o decenas de miles de civiles y herir a más de 85.000. Es una absoluta barbaridad, y todo esto en nombre de la defensa de la libertad, en nombre de la defensa de la civilización y en nombre de la defensa de la democracia. ¿Todo esto qué implica, además? Bueno, pues que ya no hay líneas rojas. El andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, con herramientas frágiles y siempre de doble rasero, lo sabemos, con el intento de defender la paz, ahora corre el riesgo de derrumbarse, y hemos pasado de la hipocresía al cinismo. Ya no hay disimulo. Es decir, cuando Estados Unidos dice públicamente que el Tribunal Penal Internacional tiene jurisdicción para Sudán, Ucrania y Darfur, palabras textuales, pero no para Israel, nos está mostrando que ya ni disimula, ¿no?, en ese doble rasero. Y esto es muy peligroso, porque se nos está pidiendo que normalicemos las matanzas de civiles en nombre de algo que es ese acabar con Hamás, cuando además, por otro lado, sabemos que la violencia solo engendra más violencia, ¿no? Y en aquellas poblaciones donde se producen asesinatos y crímenes sistemáticos contra población civil es habitual y se puede prever que surja una respuesta de resistencia contra esos crímenes. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Es un punto de inflexión, porque por un lado, frente a esa normalización y esa presentación de toda la masa de población palestina como presuntamente criminal, ese derecho internacional está en riesgo. La normalización de lo que Naomi Klein llama el genocidio ambiental, al que debemos normalizar, al que debemos acostumbrarnos como algo que ocurre, como ruido de fondo, que ya ni nos inmutamos ante ello. Ante eso, al mismo tiempo vemos pasos inéditos que no debemos despreciar y que sin duda han servido para que las matanzas no sean aún mayores. A pesar de la barbaridad que estamos viendo, podría haber sido aún peor. Es inédito que la Corte Internacional de Justicia admitiera a trámite la investigación por genocidio contra Israel. Y es inédito que un fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional solicite órdenes de arresto contra 2 mandatarios de un país aliado de Estados Unidos. Son 2 pasos que hasta ahora no habían ocurrido, y en ese sentido es interesante ver cómo también hay movimientos en el plano internacional desde determinadas organizaciones y organismos y también por parte de personas individuales tratando de empujar hacia esa vía, ¿no? Incluso también planteando la necesidad de una reforma del concepto de Naciones Unidas, ¿no?, donde actualmente hay un sistema de voto y de veto obsoleto, diseñado para un mundo de hace 80 años que ya no existe. Y ante ello, bueno, pues habría que idear un Consejo de Seguridad con integrantes permanentes también de continentes como África, por ejemplo, y, por supuesto, con un sistema de mayor respeto mutuo entre Estados y no de esta imposición continua que consolida la impunidad. Olga, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Justo estábamos comentando que México se incorpora también en la demanda sudafricana, en la Corte Internacional de Justicia, y junto con México está Colombia, Libia y Nicaragua, un grupo de países también muy peculiar. Te quería preguntar qué implica eso, ¿no?, para la evolución de las propias audiencias, qué implica eso en general. Cuantos más países se sumen, mejor. Hay países que han expresado verbalmente su apoyo a esta demanda y luego un paso como el de México, que yo creo que es importantísimo, que se ha sumado directamente a la demanda presentada por Sudáfrica,
contra Israel por genocidio en esta Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, otros países, incluida España, podrían sumarse con un equipo de abogados en esta demanda, en un momento en el que hay voces muy respetadas internacionalmente que están diciendo que es que los indicios de genocidio son claros. En el simple hecho, simple entre comillas, de provocar un contexto de forma intencional que priva a la población civil de elementos básicos para la supervivencia humana, hay ya, de alguna manera, una definición de genocidio. ¿Y por qué digo esta frase? Porque es la frase textual que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha usado en su informe, en su solicitud de órdenes de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa israelí. Es decir, no acusa de genocidio, pero en esta línea, por ejemplo, está definiendo de alguna manera una acusación de genocidio. Y así lo han destacado prestigiosos juristas. Y esto es importante porque en la simple privación de elementos fundamentales para la supervivencia humana, de forma intencional, hay un acto de genocidio. Así también lo destacaba el otro día el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Moreno Ocampo, en una entrevista que le hacían en Estados Unidos. Todo esto es importante. Cada país que se sume, como ha hecho ahora México, está empujando en este sentido para terminar con estas dinámicas de impunidad que, ojo, no solo afectan a la población palestina, porque la cuestión palestina es trágica también porque en sí misma va a condicionar el nuevo orden mundial, porque en sí misma contiene tantos elementos que es capaz de condicionar el próximo orden mundial. Por eso, la impunidad israelí puede convertirse en la normalización de la impunidad a nivel mundial. Y después de Palestina, hoy es Palestina, mañana podemos ser nosotros, ¿no? Hoy es Palestina, mañana será el resto del sur global. Hoy es Palestina, mañana serán los sectores de las poblaciones del mundo más vulnerables. Esto es una realidad que no digo yo solo aquí, en la base, y que no lo decís vosotros solo. Lo está diciendo mucha gente en los circuitos internacionales de derechos humanos. Por eso hay tanto en juego con respecto a Palestina. Por eso es tan fundamental seguir hablando de Palestina. Y por eso es tan importante medidas como las que ha llevado a cabo México ahora ante la Corte Internacional de Justicia. E insisto, hay muchas más medidas que se pueden adoptar. Y lo decía esta semana también la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese. Decía textualmente que los Estados miembros deben imponer sanciones, embargo de armas y suspender las relaciones diplomáticas y políticas con Israel hasta que cese su ofensiva. Y añadía, Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga. Aquí en España no se han impuesto sanciones, no se ha impuesto oficialmente un embargo de armas públicamente, no se han suspendido las relaciones diplomáticas y políticas con Israel. Por lo tanto, queda mucho, hay mucho margen de maniobra aún, y también lo hay en la Asamblea General de Naciones Unidas, que vamos a ver en las próximas horas movimientos interesantes. Hay una nueva propuesta de Argelia en este sentido, una propuesta en torno a la petición de alto el fuego en Rafah, y si realmente nuevamente Estados Unidos lo intentara vetar, en algún momento los Estados miembros pueden empujar para suspender temporalmente a Israel como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo en su día con la Sudáfrica del apartheid y con la ex Yugoslavia. Olga Rodríguez, periodista, muchas gracias por haber estado con nosotras en La Base. Un placer. Llegamos ya al final del programa y les dejamos con un tema de Ajax y Proc titulado La Amenaza. Hasta mañana.